Hola, buenos días, yo me llamo Reina y hoy voy a platicarles mi experiencia con las enfermedades y los sentimientos. Voy a empezar por platicarles sobre la gastritis. Cuando yo estaba en la universidad, a veces tenía horarios muy extenuantes, entraba desde las 7 de la mañana y salía a las 7, 8 de la noche, que era la última clase. A veces teníamos 2 laboratorios en un mismo día, teníamos clases seguidas, el estrés, las desveladas, a lo mejor las malpasadas, que no se comía bien, o los alimentos que ingeríamos pues no eran los más saludables. Y yo atribuía la gastritis que estaba padeciendo en ese momento a mi ritmo de vida, a cómo yo estaba viviendo en ese entonces. La gastritis la padecí alrededor de un mes, sin embargo, hacia finales de ese mes tuve episodios muy fuertes de ardor, de dolor. Yo recuerdo que pues la última semana que la padecí casi no podía dormir. Yo tenía que ponerme almohadas en la parte de atrás para intentar elevar mi posición, porque no puedes dormir así. Sientes que los jugos gástricos se te regresan y te arde bastante la garganta, te duele y tienes que dormir pues en una posición casi sentado. Yo ya había pasado una muy mala semana, casi no podía dormir, estaba demasiado cansada y llegó un día en el que yo ya estaba desesperada. Entonces, aproximadamente a las 3 de la mañana yo tomé mis llaves. Yo recuerdo que las tenía en esta mano, tomé mis llaves y dije, no puedo seguir así, estoy en una situación crítica, voy a ir al hospital. Recuerdo que muy cerquita de mi casa hay una clínica que está en el metro Coyuya, entonces está como unos 15 minutos de donde yo vivo. Vivo en la Ciudad de México, por si se lo preguntaba, vivo en la Ciudad de México. Y en ese entonces no existían servicios como Uber, Didi, Cabify, no existía ese tipo de servicios. Y yo tenía que salirme a la calle de madrugada para tomar un taxi. Yo no quería despertar a mis padres y tampoco quería avisarles, preocuparlos, nada. Era de madrugada y yo dije, no, yo tengo dinero, puedo llegar a esa clínica, que me hagan los análisis pertinentes, que me internen, no sé, que me den la atención adecuada, porque yo ya no puedo más, me siento demasiado mal. Y estaba pensando en ya pues salirme y tomar el taxi, pero era de madrugada, tenía que salir a la avenida para conseguir el transporte y tal vez me estaba poniendo en una situación de riesgo, así que dije, no, cálmate, no tomes decisiones tan precipitadas. Me senté en la mesa del comedor y no sé por qué, pero abrí YouTube, a lo mejor para distraerme, a lo mejor para desaburrirme, no lo sé, abrí YouTube y busqué cuál es el origen de la gastritis. Médicamente, la gastritis se produce por un exceso de protones, porque el ácido del estómago está disminuyendo bastante, te puede causar úlceras y ya hablamos que puede haber muchos factores que detonen la gastritis, pero en el sentido psicológico, de alguna manera, la gastritis tiene un origen en el enojo. Yo busqué en ese momento algunos videos de biodescodificación. La biodescodificación nos habla sobre cuál es el origen emocional de las enfermedades. Vi 2 videos o 3 y en los 3 coincidían que la gastritis se originaba por enojo, por coraje, por estar enfadado con una situación o con una persona. Y me puse a reflexionar sobre cuál podía ser ese enojo, ese coraje que yo tenía y del cual no me había dado cuenta.
Me puse a ver las cosas en retrospectiva y sí, sí estaba enojada. Yo no me había dado cuenta, no había traído a la parte consciente el hecho de que yo estaba enojada. Y estaba enojada con la vida. Me di cuenta que yo estaba enojada con la vida porque creí que la vida me había arrebatado de las manos una oportunidad que era para mí, una oportunidad que de alguna manera estaba predestinada, que yo trabajé, una oportunidad que yo merecía. Y simplemente se me fue de las manos, las circunstancias cambiaron y esa oportunidad ya no se dio. Y yo estaba muy enojada, estaba muy molesta y no me había hecho consciente de esa emoción que tenía por dentro. Les digo, yo lo padecí como un mes. Y después de haberme dado cuenta de que sí estaba enojada, me puse a reflexionar en los pros y contras. Y me di cuenta que las oportunidades podían llegar nuevamente, que no era para que yo estuviera enojada, que había mucho camino por delante todavía. En esa ocasión simplemente me fui a dormir, me acosté en mi cama y no supe más. Era de madrugada y me desperté como a las 10, 11 de la mañana del otro día. Me supongo que tenía clases, pero yo ya me sentía tan cansada que posiblemente falté esas clases. Me desperté, me bañé y me fui a la universidad. Pero a partir de ese día jamás volví a tener un episodio de gastritis. Jamás me ha vuelto a doler el estómago, a arder. Simplemente es como si la enfermedad hubiera desaparecido. Tuve que tirar pues los medicamentos que ya tenía, que ya había comprado. Tuve que tirar la leche de magnesia, las cosas que tenía y que ocupaba para tratar esos síntomas. La verdad es que en mi familia nadie padece gastritis y pues eran medicamentos que ya no los iba a ocupar. Ya los guardé por un tiempo, por unos meses, pero simplemente ya no me servían. Ya no volví a tener desde ese tiempo para acá nada de gastritis. Y ya les estoy hablando de años porque estaba yo casi terminando la carrera, aproximadamente unos 4 años que me pasó esto de la gastritis. Y bueno, ahora voy con la otra enfermedad o los otros síntomas que yo estaba presentando. Ahorita estoy grabando el video el 3 de noviembre del 2021 y hacia un año atrás, hacia noviembre del 2020, octubre del 2020, empecé a tener síntomas donde me dolía muchísimo el seno derecho y ese dolor era un dolor que se expandía hacia mi axila. Era un dolor punzante, un dolor muy fuerte que me dolía de día, de noche y se estaba expandiendo hacia mi seno izquierdo. Obviamente yo estaba muy preocupada porque no es normal que nos duelan los senos. Y yo acudí con el médico porque quería que me hiciera una ecografía de mamas o un ultrasonido de mamas. Estoy muy jovencita y todavía no alcanzo la edad para una mastografía. Obviamente un ultrasonido de mamas es un estudio mucho más suave que se hace al seno de la mujer. Bueno, pues yo me realicé el estudio, aquí lo tengo. Y el médico que me hizo el estudio, pues en las anotaciones, en los hallazgos que incluyen junto con las imágenes, es que pues no había nada irregular, nada malo que estuviera causando el dolor que yo estaba presentando. Obviamente esta es la interpretación del médico que me hizo el estudio. Tenía que llevarlo yo con el médico que me estaba tratando para que él me diera la interpretación y me sugiriera un tratamiento. Entonces yo lo llevé con el médico de mi seguro y me dijo que no había ninguna razón aparente para que yo estuviera manifestando el dolor, que de alguna manera era un dolor normal.
Entonces me recomendó vitaminas del grupo B y un analgésico. Yo tenía que tomar este analgésico de día y de noche porque el dolor a veces sí me era muy fuerte, sobre todo en las noches. La ropa interior me incomodaba bastante y yo estaba preocupada porque era un dolor que ya se había prolongado por algunos meses y yo ya estaba pensando en volver a repetir ese análisis porque no sabía cuál era la causa o el origen de que me estuviera doliendo los senos. Vivo en la Ciudad de México y hay muchos sonidos callejeros. Ese es un sonido de una persona que viene recolectando fierro viejo. Entonces, pues, si lo escuchan por ahí, nos va a estar acompañando. Retomo el tema. Entonces, tenía un dolor muy fuerte en los senos y ya estaba muy preocupada porque habían pasado varios meses y no veía mejoría. Simplemente el tratamiento que me había dado el médico era para aminorar los síntomas. Y yo estaba pensando en eso, a veces me preocupaba bastante. Y un día pues yo estaba meditando, estaba pensando sobre pues mi vida, sobre todo lo que estaba yo pasando en esos momentos. Y me di cuenta que había un asunto que me hacía llorar, un asunto que me hacía llorar a veces de día, a veces de noche, a veces simplemente me tenía triste. Y me di cuenta que pues me estaba afectando bastante en mis emociones ese asunto. Y lo que yo decidí hacer es imaginar que esa persona que me había dañado se arrodillaba y me pedía perdón. Yo imaginaba que esa persona me decía, discúlpame, perdóname, yo reconozco el daño que te hice, reconozco lo mal que me porté, reconozco que no actué en una buena forma. Y yo hablaba con esta persona en mi imaginación y le decía, ¿sabes qué? Tú me fallaste así, yo esperaba esto de ti, me dolió que hicieras esto, digamos, de alguna manera yo me desahogaba y le decía todo lo que esa persona me había causado, todo lo que esa persona me había dañado, y tuvimos, por así decirlo, una conversación imaginaria. Pero yo imaginaba que esta persona me pedía pues disculpas, me pedía perdón y yo aceptaba, ¿no? Yo le daba el perdón a esta persona. Y a partir de ese día, pues bueno, me fui a bañar. A partir de ese día el dolor comenzó a disminuir, a disminuir, a disminuir. Ahorita ya casi es un dolor imperceptible, ya es a veces en algunas horas del día que siento la molestia, pero ya el dolor ha ido disminuyendo muchísimo. Y yo no había caído en cuenta de esto hasta que un día me estaba bañando y dije, pues, ¿qué fue lo que hice diferente o qué fue lo que dejé de hacer para que el dolor desapareciera? Y me di cuenta que fue eso, el hecho de haber perdonado a esta persona, lo que hizo que el dolor fuera disminuyendo. Cada vez ha ido disminuyendo más y más. Y físicamente pues no existe alguna razón que me esté causando el dolor en mi cuerpo. Así como cuando nosotros nos sentimos felices, expresamos una sonrisa, o cuando estamos tristes lloramos, nuestras emociones se manifiestan en nuestro cuerpo físico. Si tú estás pasando por un dolor en los senos, posiblemente estés experimentando las mismas emociones que yo experimenté. Yo no sé si sea un cáncer de mama el que tú estás experimentando y no sé si el hecho de que tú perdones te ayude a sanar. No te lo puedo asegurar. Sin embargo, sí te puedo asegurar que si tú perdonas a las personas que te hicieron daño, que te causaron un mal o una herida,
un enojo, una tristeza, una decepción, sí te puedo asegurar que si tú perdonas a esas personas, vas a vivir más ligera, más tranquila y vas a poder llevar de una mejor manera tu tratamiento y tu enfermedad. Eso es lo que sí te puedo asegurar. ¿Por qué? Porque todos somos humanos y quizás lo que yo viví también lo estés viviendo tú. Las emociones enferman a nuestro cuerpo y se manifiestan de formas que a veces no somos conscientes de ellas. Puede que a lo mejor a ti te duele una mano, que te duele la cabeza, que te duele una rodilla, una pierna, y ya hayas ido con el médico y el tratamiento no funcione, o simplemente ya te hayas acostumbrado a vivir con el dolor, a vivir con esa enfermedad, porque a mí me pasó así. Yo ya me había acostumbrado a vivir con el dolor en los senos. Sin embargo, era una preocupación porque sabía que no es normal que vivamos enfermos. Tal vez tú tienes esa enfermedad y no has reconocido el sentimiento que te la está causando. Tal vez estás triste, tal vez estás decepcionado, estás herido, te sentiste traicionado. Y es una emoción que la tienes de día, de noche, que te acompaña y que no quieres reconocerla o no la has reconocido. Y es simplemente traerla a la parte consciente, trabajar en ella, reconocerla, ver los contras, los pros de por qué te sientes así. Y a lo mejor necesitas ir con un psicólogo, con un terapeuta que te ayude a superar eso. Si es que te duele demasiado, si es algo que no quieres platicarle a alguien, pues tú mismo puedes irlo trabajando, puedes irlo soltando de alguna manera. Si tú no quieres, pues ir con un profesional, puedes empezar tú mismo, tú solo. Y está bien, pero lo que sí quiero que te quede de aprendizaje con mi experiencia es que nuestras enfermedades a veces son causadas por nuestros sentimientos. En mi familia paterna tengo tías y primas que han manifestado cáncer de seno y es de alguna manera raro o, o puede ser que pues no sea tan raro porque son hermanas y el cáncer tiene de alguna manera predisposición genética. Está un 50% y otro 50% que dice que sí hay predisposición y hay otro que no. No se sabe o no hay fundamentos específicos científicamente que nos hablen de que el factor hereditario se involucra en desarrollar un cáncer, ¿no? Entonces, estas primas tienen cáncer de seno y hay una prima de estas primas que también tiene cáncer de seno. Dos de ellas ya fallecieron y otra tiene cáncer de seno, pero el cáncer se ha regado hacia otros órganos. Está el factor hereditario, pero también creo que está el factor de que heredamos patrones de pensamiento, heredamos la forma en que nosotros sentimos las cosas, en que nosotros asimilamos los problemas, porque nuestros padres, nuestros abuelos nos van heredando formas de pensar o nos van heredando frases. Es decir, por ejemplo, un ejemplo solamente. Es malo ser rico porque los ricos no van a entrar al cielo, ¿no? Y a lo mejor es una frase que repiten tus abuelos y ahora lo repiten tus padres y de tus padres ya la tienes tú muy internalizada. Son cosas que se van pasando de generación en generación y eso me refiero con que se repiten patrones de pensamiento y es por ello que a veces en generaciones vamos viendo enfermedades por la forma en la que nosotros vivimos, en que nosotros pensamos, en que nosotros vivimos nuestras emociones. La diabetes, por ejemplo, es una enfermedad que está muy ligada a la herencia genética, pero también en biodescodificación nos hablan sobre que la diabetes les da a personas que han sufrido bastante, que han tenido una vida muy dura. Y si yo veo a mis abuelos, si veo a mi mamá,
coincide con que ellos han vivido una vida muy dura, muy triste, en mucha pobreza, en muchas carencias. Entonces lo que hace el cuerpo es pues endulzarse artificialmente para compensar esa vida tan hostil, tan triste, tan fea, tan en carencia que ellos tuvieron. Y así es como lo están manifestando. Yo no digo que con la biodescodificación se vayan a curar todas las enfermedades o se vaya a curar la diabetes. No. Simplemente digo que hasta lo que he experimentado el día de hoy, las enfermedades tienen relación con tus sentimientos, con la forma en la que te sientes, y esa es mi experiencia, y no tengo por qué mentirte o por qué venir a decirte algo que no he sido testigo, ¿no? Aquí ya de la gastritis ya no tengo medicamentos, ya no tengo recetas, ya no tengo ese historial clínico conmigo para decirte, mira, aquí yo tengo esto, pero sin embargo es algo de lo que yo puedo dar testigo. Tengo aquí el ultrasonido de mamas. No sé si sea un examen pues rutinario para las chicas, la verdad es que no lo sé, pero yo pues aquí te enseño mi análisis que me realicé, y a lo mejor también no es mi objetivo el mentirte al hacer este video, simplemente que tomes conciencia de que no es bueno vivir tan aprensado a malos sentimientos, sino que vivir con una vida mucho más ligera. Eso es lo que quiero transmitirte, y espero que entiendas mi punto de vista, entiendas mi experiencia que yo he pasado hasta este momento de mi vida. Y bueno, pues espero que te haya gustado, que yo haya sido clara con mi mensaje, y próximamente viene el video de cómo fue que yo decidí ser tarotista y las experiencias que yo he pasado, y las canalizaciones sobre lo que yo he sentido durante las sesiones de tarot. Ahora sí me despido y espero que tengas un muy lindo día. Bye.